Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Según la revista Forbes, Bezos, que es el fundador de Amazon, tiene 146 mil millones de dólares. 146 mil millones de dólares. Esto es una cantidad absurda de plata. Jeff Bezos es absurdamente rico. Para que se hagan una idea, la riqueza de Bezos equivale a más o menos la mitad de la riqueza total que se produjo en Colombia en el 2017, a la mitad del PIB de Colombia. Si Jeff Bezos monetizara toda su riqueza, podría, por ejemplo, comprarse alrededor de 500.000 de Ferraris. Frente a Jeff Bezos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, no parece tan rico. Sarmiento tiene 14 mil millones de dólares, mal contados. Sarmiento Angulo solo podría comprarse 56 mil Ferraris. Es decir, Luis Carlos Sarmiento Angulo es 10 veces menos rico que Jeff Bezos. Y aunque no es tan rico, creo que nadie estaría de acuerdo en que Luis Carlos Sarmiento Angulo es pobre comparado a Jeff Bezos. En Colombia, en cambio, el 10% más rico es mucho más rico que el 10% más pobre. En Colombia, el 10% de los hogares, el decil, como dicen los economistas, el 10% más pobre de los hogares, gana en promedio 261.000 pesos mensuales. En cambio, el 10% más rico de los hogares en Colombia gana en promedio 8.800.000 pesos al mes. La diferencia entre ganar 260.000 pesos y 8 millones de pesos es enorme y habla de la enorme desigualdad de nuestro país. Sin embargo, y si uno se pone a pensar, ganar 8 millones de pesos para un hogar que puede tener más de 3 miembros es cómodo, pero tal vez no encaja en el ideal de ser rico. Con 8 millones de pesos al mes, pagando servicios, estrato 6, apartamento caro, colegio caro, escasamente se puede tener también un Ferrari. Entonces, si el 10% de la población que más gana en Colombia no es rica, ¿qué es ser rico en Colombia? Y esta pregunta es importante no solo para entender quién puede comprar un Ferrari, sino para saber quién debe pagar más impuestos, por ejemplo, y sobre todo para no perder de vista la enorme brecha que aún separa a la inmensa mayoría de los colombianos, no de poder comprarse un Ferrari, sino de poder aspirar a tener una vida digna, una vida cómoda y una vida próspera. Aquí arranca Zona Franca. Para hablar de qué es ser rico en Colombia, creo que nos acompañan, y me incluyo a mí mismo, todos ricos. Vamos a ver, creo que todos vamos a hablar de la riqueza en Colombia desde una posición de privilegio. Me acompaña Juan Daniel Oviedo, que es el director del DANE, la institución que saca esta encuesta nacional de presupuestos de los hogares colombianos, que solo sale una vez cada 10 años, salió hace un par de meses, y que nos da una cantidad de insumos para hacernos esta pregunta. Es un placer tenerlo aquí, Juan Daniel. Muchas gracias por la invitación y también estoy muy contento de estar acá discutiendo sobre este tema. Luis Carlos Reyes es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es economista. Juan Daniel también es economista, Camilo también es economista. Sí. Luis Carlos, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Y Camilo Herrera Mora es economista, es columnista del diario Portafolio, es fundador de Radar, que es una empresa que hace estudios de mercado y de consumo aquí en Colombia, ¿cierto, Camilo? Sí, señor. Llevamos ya 15 años intentando entender el bolsillo de los colombianos. Y hágase la cuña, autor de un libro que se llama Pobreza y Prejuicio. Y próximo autor de un libro. Un libro que sale ahorita que se va a llamar Formalmente Informales, explicando cómo es la informalidad en Colombia, más en una visión de ensayo que en un estudio científico de alto detalle. Bueno, entonces, como pasa con estos temas económicos y sociales, tenemos la fortuna de tener datos para hablar al respecto. Y el primer dato que les voy a dar no es de esta encuesta nacional de presupuesto de hogares, que es la que suscita un poco este programa, sino los datos sobre las clases. En Colombia entendemos, digamos, la riqueza a partir de clases, y este dato es del DANE y de DNP, que nos muestra un poco, esto es en millones, cómo están repartidas las clases en Colombia. En Colombia hay más o menos 12,8 millones de pobres,
hay 19,1 millones de personas en una clase que se llama vulnerable, que es una clase que podría caer de nuevo en la pobreza, es decir, que está ahí en la raya. Hay 14,8 millones de personas en la clase media y hay 1,1 millones de personas en la clase alta. Y visto así, este país sigue siendo un país muy pobre, ¿no, Juan Daniel? Sigue siendo un país en el que la pobreza es importante, pero ese logro de esos 12,8 millones de colombianos en clase media es un logro que nadie se estaba esperando que sucediera tan rápido en un país como Colombia con una inequidad tan importante. Entonces, la consolidación de la clase media, no solo en Colombia, sino en la región latinoamericana, es uno de los hitos más importantes de la última década y lo que demuestra es que, en efecto, estamos con una capacidad muy importante de que esos 14,8 millones de colombianos sean un motor de crecimiento económico para el país y permitan que esa clase vulnerable, en vez de caer al nivel de pobreza, pueda ascender o tener una movilidad social y ascender a la clase media. Claro, y entonces, si quiere, y usted trae a cuenta un relato, y es el relato de la disminución de la pobreza, y ese es un relato de éxito en Colombia, de optimismo, y se lo pongo aquí en Pobreza en Colombia, y estas son los datos de pobreza monetaria, ¿no? Esta es una medida objetiva de pobreza, es decir, tiene un cierto número, si usted no cumple, si no gana esa plata, usted es calificado como pobre. Entonces aquí está separado entre la pobreza a nivel nacional, que es la que está en la mitad, la pobreza en las cabeceras, en las ciudades, digamos, más grandes, que es la que está bajo la línea más oscura, y la pobreza en los centros poblados y el rural disperso, que es las poblaciones, los pueblos más pequeños y la ruralidad en Colombia. Entonces ahí uno ve que hay una diferencia enorme, pero que desde el 2009 hasta el 2017 ha habido unos esfuerzos que han sido bastante exitosos, Luis Carlos, para reducir la pobreza, que sigue siendo muy alta, es decir, una pobreza en la que un cuarto de la población es pobre, 26,9% a nivel nacional, 36% a nivel rural, sigue siendo pobre, es muy alta, pero viene, ¿no?, de 53% o de 40%. Sí, claro. Para ponerlo en contexto, la historia económica del mundo desde la Revolución Industrial es una en la que paulatinamente van subiendo los ingresos, ¿no? Y Colombia no ha sido la excepción en cuanto a que van subiendo los ingresos, pero sí vale la pena compararnos con otros países que han estado subiendo ingresos mucho más rápido. O sea, por ejemplo, en los años 50, Corea del Sur era un país más pobre en ingresos per cápita que nosotros y ahora nos manda una agencia de ayuda económica a nosotros. Entonces, es cierto que ha disminuido la pobreza, que ha habido crecimiento económico, pero sí también es cierto que no estamos creciendo tan rápido como se podría. Hay países que nos alcanzaron y nos rebasaron. Otro país que nos acaba de rebasar es China en términos de ingreso per cápita. Hace 10 años China era un país más pobre per cápita que nosotros y ahora China ya nos sobrepasó en términos de poder adquisitivo por habitante. O sea, la feliz historia se vuelve triste otra vez, Camilo. O sea, un poco usted qué ve ahí, que el colombiano, y aquí no hemos empezado a hablar de que es ser rico y de ingresos, sino de falta de ingresos, básicamente, ¿no? Yo primero diría que estoy en contra de una cosa que usted dijo. Colombia no es un país pobre. En Colombia hay pobres. ¿Sí? El país como país per se no es pobre. Okay. Y ahí arranca el debate. Entonces, si hablamos de que son 26 o 27% de personas en nuestra población que están bajo línea de pobreza, lo llamativo es que más del 50% de los colombianos tienen vivienda propia. Entonces, cuando usted entra a definir pobreza o entra a definir riqueza, ¿a qué se refiere? ¿Al ingreso o lo que la gente tiene? Entonces entramos a un mundo de subjetividad enredadísimo. Claro, y entonces usted me va a decir ahí que hay un índice de pobreza multidimensional que mide mejor esas cosas, ¿cierto? Es otro método y pueden haber una cantidad de métodos. El DANE ha hecho un trabajo muy bueno con esto en los últimos años y hay otra cantidad de mediciones en función de eso. Y cuando el DANE sistemáticamente pregunta en la encuesta de calidad de vida si la gente se siente pobre, es relativamente similar a la encuesta a los datos de pobreza monetaria. Que la gente en alguna medida asocia el tema de riqueza y pobreza con ingreso, no necesariamente con riqueza y patrimonio. Entonces, ahí vienen unas fracturas que siempre son conceptuales, son subjetivas, son unas cosas que no necesariamente son fáciles de entender para la gente, pero si usted se gana, no sé, 500.000 pesos
para usted solo en Bogotá, eso puede ser difícil vivir en Bogotá con 500.000 pesos. Claro. Pero 500.000 pesos para vivir en Quibdó, el escenario es otro. Si es vivir en Paz de Ariporo, el escenario es otro. Entonces, hacer esas comparaciones siempre tiene unas dificultades gigantescas, que afortunadamente tenemos al Dani haciendo la tarea, que no nos toca a nosotros hacer ese nivel de detalle y de análisis, pero sí nos deja una reflexión muy grande, y es esas diferencias que hay en Colombia, ¿qué las origina? Y nos deja una más interesante. Pese a todo lo que se ha dicho sobre Colombia, porque hay gente que ha logrado, estando en ingresos bajos, llegar a ingresos altos, inclusive en una sola generación. Claro, yo ponía el ejemplo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo. O Arturo Calle. O Arturo Calle. Luis Carlos Sarmiento Angulo no es una persona que nazca en la pobreza, pero no nace, digamos, en la riqueza, ¿no? Es una historia de éxito en ese sentido. Bueno, si quieren me voy a... Ustedes hacen una definición del hogar colombiano, porque esta encuesta nacional de presupuesto es de hogares, no de personas, y eso es importante entenderlo. ¿Por qué, Juan Daniel? ¿Por qué el hogar? Es importante porque en función de lo que tú mencionabas en la introducción del programa, el tamaño de los hogares en Colombia también varía en función del nivel de ingreso. Por ejemplo, cuando tú hablas del decil más alto, es decir, el 10% de la población que genera o que devenga más ingresos en la sociedad, y hablas de estos 8.9 millones de pesos al mes en promedio. Esos 8.9 millones de pesos al mes no lo divides entre 3 personas o entre 4 personas, lo divides entre 2.2 personas. Porque en esencia, en la medida en que los hogares devengan más ingresos, el tamaño del hogar disminuye significativamente. Mientras tanto, el primer decil, es decir, los hogares en donde estamos devengando 360.000 o 260.000 pesos al mes, esos 260.000 los tienen que repartir entre 4 personas. Entonces, y estoy de acuerdo con Camilo, cuando nosotros estamos hablando de riqueza, tenemos que tener claro si estamos hablando del flujo, es decir, de los ingresos, o si estamos hablando del stock. Por ejemplo, en Colombia siempre ha habido un hito alrededor del concepto de riqueza, que son los famosos impuestos al patrimonio. Y siempre se ha hablado de que alrededor 1.000 millones de pesos de patrimonio neto es el umbral básico para poder generar ese impuesto a la riqueza. Sí. Entonces uno podría decir que si lo mide por stock, 1.000 millones de patrimonio neto, es decir, activos menos pasivos, nos da 1.000 millones, estamos hablando de un hogar o una persona que puede ser calificada como rica. Pero en la encuesta nacional de presupuesto de los hogares nosotros lo que medimos son los flujos. Y medimos los flujos para poder también perfilar a esos hogares en función de sus niveles de ingreso, también en función de los gastos o los bienes que consumen con esos ingresos que nosotros estamos generando. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos esa claridad. En el caso de la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, lo que nosotros hacemos es dividir a la población, ponerla como en fila india, desde los más pobres hasta los más ricos, y partir en 10 tajadas y caracterizar lo que está sucediendo. Uno de los elementos más importantes que tenemos que destacar es que entre la tajada 9 y la tajada 10 estamos pasando de 8.9 millones de pesos al mes ese hogar a 1.8 millones de pesos al mes ese hogar. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el decil 10 hay una heterogeneidad de ingresos, es decir, puede haber gente, dentro de los más ricos puede haber gente que está ganando 50, 60, 70, 80 millones de pesos al mes en su hogar, que son datos que nosotros observamos, pero que todavía no podemos empezar a tipificar hasta cuando no pasemos a definir las nuevas líneas de pobreza y a cuantificar esas clases sociales de las que estás hablando. Y entonces, déjeme caracterizar como ustedes caracterizan al hogar colombiano según algunas diferencias, y creo que aquí la mayor diferencia es si es un hogar urbano o un hogar rural, perdón. Entonces, por ejemplo, los habitantes en el total nacional, los hogares tienen 3,3 personas,
¿cierto? En promedio, ¿no? Obviamente. Las cabeceras tienen 3,5 integrantes en esos hogares y los hogares de las cabeceras centropobladas y rural disperso tienen más gente, son más numerosas, tienen 3,5 integrantes. Y en cuanto a las personas que ganan plata en esos hogares, el promedio nacional es de 2 personas que tienen sueldo, es decir, el hogar del hombre que trabajaba y que era el único que aportaba a la casa no existe ya en Colombia o no es el promedio, y en cambio en las cabeceras y en el rural disperso hay más de 2 personas que aportan a ese hogar. ¿Usted quiere decir algo ahí? Me parece un muy buen análisis. No sé cómo en qué te gustaría que profundizara. No, yo ahí estaba reiterando las cifras del DANE, pero... Yo meto la cucharada, Señor. Me parece importante. Tú lo que estás mencionando es esa foto de los generales, es decir, el hogar colombiano en 2017 en promedio tiene 3.3 personas, que jocosamente uno puede decir Sí, ¿cómo va a ser papá, en- mamá, mamá, hijo, hija y mascota, ¿sí? Por ejemplo, para ese decimal. Pero en ese hogar hoy solo hay 2 personas generadoras de ingresos. Hace 10 años en ese hogar había 2.5 personas generadoras de ingresos. Ah, ok. Entonces, eso indirectamente, cuando se compara intertemporalmente, lo que puede ser una señal es de que en Colombia los hijos ya no están llamados a trabajar. Entonces al revés de lo que yo decía. Exactamente. Los hijos no están llamados a trabajar, sino que los hijos van a estudiar, van a la universidad y por consiguiente la generación de ingresos se concentra en los 2 líderes de generación de ingresos en el El hijo hogar. bombril. Exactamente. Entonces, eso es una medida de evolución social y de que Colombia efectivamente se ha hecho un país mucho más rico a lo largo de esos 10 años. Un ejemplo es que los hogares promedio pasaron de devengar 1.9 millones de pesos al mes a devengar 2.3 millones al mes. Es decir, ya pueden ahorrar Sí. 400.000 pesos y además están ganando el 17% más que estaban ganando hace 10 años. Yo no sé en esos datos de ingreso que están mencionando ahí, porque hemos estado analizando en el Observatorio Fiscal la encuesta precisamente del DANE, y ustedes tienen ahí ingresos no solo laborales, sino de otras fuentes, incluyendo transferencias del gobierno muy específicas por programas, y uno de ellos es Familias en Acción. No sé si en las cifras, como les estaba mencionando, están incluidos sus ingresos de transferencias, pero vale la pena destacar en cuanto a eso de que los niños han dejado de trabajar, que hay programas sociales. O sea, esto no ha sido automático crecimiento económico porque el libre mercado lo tuvo a bien, sino porque ha habido programas como este, Exactamente. Familias en Acción, uno de los grandes éxitos, porque Que es lo que se llama subsidios condicionados. Exactamente. exacto, mucha gente piensa que son subsidios porque sí, y resulta que Familias en Acción es un programa que les paga a las familias para que puedan cubrir esos costos de los hijos que dejan de trabajar, básicamente. Y hay, Es decir, a una familia no le pagan Familias en Acción si tiene al hijo trabajando, si no, tiene al hijo La fuera del condición es que colegio. vaya al Tiene que colegio demostrar que está en y el la colegio. condición es medirlo cada año y pesarlo cada año para que sus medidas antropométricas se reflejen que está comiendo bien y que por consiguiente pueda aprender bien. y la literatura económica académica rigurosa que tenemos ha demostrado, más allá de cualquier tipo de duda, que estos programas son efectivos en cumplir ese cometido. O sea, en efecto, los beneficiarios del programa mandan a sus hijos con más frecuencia que los que en el momento de evaluación no estaban mandando a sus hijos al colegio. Entonces, ese aumento de escolaridad no solo es importante porque ya el Sí. niño no tiene que trabajar, sino porque está construyendo capital humano que en un futuro le va a permitir salir adelante. Entonces, yo creo que eso es una cosa bien Y interesante. entonces usted decía, el promedio del hogar colombiano es de 3 millones de pesos, pero esa es una cifra engañosa. De alguna forma, ¿no? Y entonces, me voy a saltar del orden el ingreso promedio de deciles, ¿no? Y entonces, esta es digamos, la gráfica que le muestra a uno qué es ser rico y qué es ser pobre en Colombia. Entonces, cada una de estas columnas representa al 10% de la población colombiana y cuánto se gana ese 10% de la población colombiana. Está en miles de pesos, es decir, el 1.2, el primer decil
se gana 314.000 pesos. Exactamente. ¿Cierto? Mientras el decil 10, y ahí no alcanzo a ver, se gana más o menos 8.800.000 pesos, si lo digo de memoria. Entonces, obviamente, hay el promedio puede ser 3 millones de pesos, pero la cantidad del ingreso que acapara el 10% más rico de la población es de 38%. 38, y esto es loco, ¿no? Y hay esta es la medida, Camilo, un poco de la desigualdad y de qué es ser rico en Colombia de alguna forma, que es el decil 10. Sí, pero ahí hay que, o sea, mucho de cuando uno analiza los datos de desigualdad, no solo en Colombia, sino en los países de América Latina y en algunos de Asia, hay que mirar la ruralidad con mucho cuidado. Claro. Porque si cuando hablamos de que más o menos el 25-30% de la población es rural, dependiendo la medición que se mire, esa población rural va a tener ingresos bajos. Porque es mucho más Claro, barato y si vivir yo tengo, en el campo. exacto, si yo tengo el 18% de la población en Bogotá, el ingreso per cápita en Bogotá es mucho más alto. Entonces, solamente si yo comparo Bogotá contra el campo, esa diferencia me va a brincar inmediatamente. ¿Por qué? Bogotá es un centro de economías de escala. ¿Qué carajo significa lo que estoy diciendo? En Bogotá hay colegios, en Bogotá hay hospitales, en Bogotá hay acueductos. O sea, que las cosas pasen en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, las ciudades principales, es fácil. Que las cosas pasen en pequeños municipios es muy difícil. Poder llevar una escuela para formar capital humano, como tú lo dices, en municipios nivel 1, nivel 2, es casi imposible por la atomización que hay. Sí. Estamos hablando de más de 1.100 municipios en Colombia, donde el ejercicio de encontrar la forma de equilibrar esa distribución de ingresos y de riqueza no permite que las economías de escala funcionen, entonces terminan quedando en las ciudades. Entonces, cuando la gente llega a las ciudades, su ingreso sube, pero la gente que se queda en el campo, su ingreso es bajo. Y eso explica mucho del desequilibrio de ingresos en la economía colombiana. Me voy a la pausa, ya saben, ser rico en Colombia, y si ser rico es ser del 10% más rico de la población, es tener ingresos de 8.800.000 pesos al mes. Y ahorita hablamos de lo que eso significa o no significa en cuanto a la riqueza, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche, estamos directo desde Bogotá. ¿Qué es ser rico en Colombia? Eso nos estamos preguntando hoy. Sus comentarios a nuestro hashtag francamente en Twitter con el @zonafranca. Nos pueden escribir a francamente@gmail.com. ¿Son ustedes ricos? ¿Se consideran ricos? Y según el DANE, según la encuesta nacional de presupuestos de hogares, si uno es del 10% más rico de la población, se gana... Ahí va a estar. 8.800.000 pesos y el 10% más rico de la población se gana el 38,4% de los ingresos totales que hay en Colombia al mes, ¿cierto? Está al mes. En cambio, el 10% más pobre, que se gana... El hogar 10% más pobre se gana 314.000 pesos y es digamos, en total de la riqueza del país es el 1,2%. Y así está de ahí, del decil 1 al decil 10. Esos son los datos que pueden conseguir en la página del DANE. Y hablan, ¿qué le dicen estos datos a usted, Luis Carlos? Bueno, pues nos muestran que la desigualdad en Colombia es un hecho real. Cuando uno mira, por ejemplo, medidas internacionales, el coeficiente de Gini en Colombia es altísimo. Hay algunos países que que están tan mal que no tienen agencia estadística para medir su desigualdad, pero de entre los que tienen agencia estadística para medirla, nosotros siempre salimos número 1, número 3, no sé exactamente cuánto salimos en las mediciones más recientes, pero pues confirma esto, ¿no? Una desigualdad muy grande y que sin embargo ha bajado un poquito. Pero ¿Ha bajado? Ha bajado un poquito en los últimos años. Creo que si eso a uno le dice algo... Creo que Brasil está por encima de Colombia. Y Haití. Sí, o sea, son... Pues estamos buscando alegrías. alguna... Hay que ser optimista, pero no tanto. No, pero sí ha bajado un poco, El tema es que de la misma manera que ha disminuido la pobreza un poco, que ha crecido la economía un poco, no lo está haciendo un paso que uno diga es el paso más alto al que podría estarlo haciendo. Hay otros países que han tenido historias de éxito mucho más interesantes. Camilo, la gente se sorprende cuando le dicen que el ingreso de hogares de 8 millones de pesos lo pone como el 10% más rico del país, ¿no? Y yo creo que una persona que yo me sorprendí, digamos, yo me encontré en el 10º decil y no me sentía tan rico. Ahora me siento más rico después de la encuesta de hogares del DANE, pero uno dice,
pero realmente no soy tan rico frente a lo que yo pensaba que es un rico, que tiene una isla en las Islas del Rosario, que tiene un yate, que tiene un Ferrari. Estoy lejos de tener el Ferrari. La definición de riqueza uno siempre la hace mirando hacia arriba. ¿Sí? Entonces uno, como siempre uno quiere ser más, uno tiene un referente hacia arriba y nunca va a considerar que uno está bien. Entonces yo creo que parte del problema radica en que la palabra rico es demasiado compleja en este caso. Claro. Uno habla de ingresos altos, ¿sí? Y en ingresos altos, cuando usted le dicen que el 10% de la población está en ingresos altos, usted dice, ok, eso es medio Bogotá, eso es posible. A nivel poblacional eso tiene sentido. O es un pedazo de Medellín, o es un pedazo de Cali, o es un pedazo de Barranquilla. Cuando uno habla de promedios, y perdónenme mis colegas economistas acá, los economistas usamos el promedio como una aberración matemática para esconder las verdades. Claro. Entonces, eliminamos los puntos altos y eliminamos los puntos bajos. En un promedio pasa de todo, ¿sí? O sea, en promedio yo soy alto, lo cual no es cierto. Yo soy técnicamente enano, pero en promedio yo soy alto, ¿sí? Entonces, ¿En promedio claro, de cuando dónde? No, dentro de la población colombiana estoy por encima de la media de la altura. Entonces, en realidad, ¿qué es tener un ingreso alto o qué es ¿Qué es ser cuánto? rico? Según el trabajo de Adolfo Melis, que es de lo mejor que se ha hecho en Colombia a nivel de estatura, la altura media de los colombianos en los últimos más o menos 3 o 4 años es de 1,63 centímetros. Y esa altura ha crecido 12,3 centímetros en los últimos 100 años, lo cual es una demostración gigantesca, no solo de la mejora económica de Colombia, sino Claro. nutricional en una cantidad de cosas. Entonces, cuando uno mira promedios, uno dice, ok, digamos que el promedio en Colombia sean 2 millones de pesos mensuales por persona o por hogar, como sea, ¿sí? Los que estén por arriba tienden a ser de ingresos altos, los que estén por debajo tienden a ser de ingresos bajos. Entonces, cerca del promedio, un poquito arriba, un poquito más abajo, esto van a ser los de ingresos medios, que es lo que uno llamaría el tema de las desviaciones estándares, todos estos números extraños que usamos nosotros los economistas. Entonces, siempre la parte de ingresos altos va a ser muy pequeña y también es cierto que la parte de ingresos bajos es pequeña. Usted mostraba las gráficas ahorita, la pobreza es, no sé, 26-27% de la población. Un cuarto. ¿Sí? Pero en ingresos cerca a ese promedio, Sí. hacia arriba, va a haber un número relativamente parecido que pueden ser el 30%, donde hay una parte que es la clase media alta Sí. y está la clase alta, que sí es mucho más pequeña, no solo por su capacidad de generación de ingresos, pero ahí surge una cosa interesantísima que yo creo que vale la pena traer al debate y más con académicos presentes, y es, uno cree, por ejemplo, de manera concreta, que el aumento de la escolaridad aumenta el ingreso en los hogares. Me preguntaban esto precisamente en Twitter. ¿Quién hace el tweet? Andrés C. Ormiza, ¿la posibilidad de acceder a la educación superior Claro. podría ser un indicador de riqueza? Se pregunta Andrés. Puede que sí, Yo digo puede que no. Digamos que inclusive las evidencias se refutan cuando uno revisa con los microdatos de la encuesta continua de hogares y de la calidad de vida y demás. Se ven cosas simpaticísimas como gente de ingresos muy interesantes altos que acabaron su universidad de repente o su primaria, y los que son de doctorado y de maestría su ingreso es más bajo. Claro, Pero- pero sí es importante, sí es importante. Yo entiendo lo que menciona Camilo, de que la riqueza es un stock, es una acumulación en el tiempo, y los ingresos altos son un insumo a esa acumulación de riqueza. Pero probabilísticamente, en el caso del Twitter de educación superior, una persona que sale de pregrado entra a ganarse 2 millones de pesos al mes. Y solo con una especialización o una maestría Sí. en promedio, según los datos del Observatorio Laboral, sale a ganarse aproximadamente 4 millones al mes. Esa persona se junta con su pareja y logran 8 millones de pesos al mes. Ya son y ricos. su vida empieza Claro, a ser ya muy son ricos. cómoda. ¿De qué se Ya quedan? son ricos. Su vida empieza a ser muy cómoda y pueden empezar a tener sus vacaciones, mercar los antojos que les gustan, pueden empezar a planear tener un hijo. Entonces, la educación superior es un factor de movilidad social muy importante en el país, así ha sido demostrado, y tal vez por eso una de las apuestas más importantes de la política pública en este momento es facilitar el acceso de los colombianos a la educación superior. Sí. Sin que, o sea, sin que eso deje de ser cierto, obviamente yo creo que vale la pena resaltar que estamos muy enfocados en la discusión sobre educación superior, que es importante, pero también toda la evidencia económica nos muestra que la contribución que le da a una persona el tener una buena primaria aumenta sus ingresos laborales después muchísimo más, pero muchísimo más que una buena educación universitaria. Sí. Y en este momento el gasto per cápita del país en educación primaria es bajísimo, primaria y secundaria bajísimo comparado con otros países. Usted va a ser un tipo súper popular en su universidad, ¿no?
Yo les digo, mire, yo les digo a mis estudiantes, esa profesora de preescolar de la que ustedes no se acuerdan, les va a ayudar muchísimo más en el trabajo que cualquier cosa que les enseñe. Que yo. Dame el pay de ingresos, porque aquí estamos hablando un poco del decil más alto y uno tiende a olvidar la cantidad de gente que está en los otros niveles de ingreso, que sigue siendo muy grande en Colombia. Entonces, el 61% de la población en Colombia se gana un salario mínimo o menos, es todo el azul de esta torta. El rojo siguiente grande, que es el 23%, se gana entre un salario mínimo y 1.562.000 pesos. Recuerden, esto es por hogar, ¿no? Por hogar. En el verdecito ahí ven al 5.7% de la población colombiana que se gana entre 1.500.000 y 2.300.000. El 2.3% se gana 3.100.000. El 1.2% se gana 3.900.000. Y aquí entra esta torta, este pedazo de la torta, la naranja, que es el 6%, que se gana más de 3 millones de pesos al mes, ¿no? Que es tal vez el pedazo de la torta más interesante de alguna forma para las discusiones de política pública y política fiscal que estamos teniendo ahora mismo en el país, ¿no? Que es una torta importante, muy apetecida por la DIAN, ¿no? Camilo, y de la que no sé qué tanto sabemos, ¿no? Y qué tanto nos dice esta encuesta de presupuestos de hogares. La encuesta de presupuestos, para la información que podría usar la DIAN, es muy importante. Que la medida en que se cumplan los objetivos de la encuesta, que no solo medir el ingreso de los hogares, sino su estructura de gasto, lo que me dice es en qué están destinando su bolsillo. Entonces, a la medida en que mi ingreso sea más alto, en términos relativos, el peso de los alimentos en el bolsillo va a ser más pequeño. Sí. En ingresos bajos, históricamente, alimentos puede ser cerca del 45% del gasto, en ingresos medios cerca del 30%, en ingresos altos esto es cerca del 15%. Eso significa que hay una cantidad de bienes que yo puedo comprar porque, como tengo más dinero, no destino tanto plata a alimentación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Los bienes que no son alimentos, por lo general, tienen IVA. Entonces, en la medida en que tengan IVA, la tasa media de IVA que paga una persona de ingresos altos es mucho más alta que la que paga una de ingresos bajos. En este momento, a hoy, a datos que nosotros levantamos todos los meses en Radar, esas investigaciones continuas, la tasa media de IVA que pagamos los colombianos, si todo tuviera IVA en este momento, es del 5,5%. Si yo la mido en ingresos bajos es de 4,5% y si la mido en ingresos altos es de 8,9%. ¿Por qué? Como la gente compra ropa, como la gente compra electrodomésticos, como la gente compra carros, ahí está el IVA y pesan en el bolsillo directamente. Entonces la DIAN, cuando dice esto, ok, ya entiendo dónde viene mi plata, dónde puedo hacer las cosas, sí, dónde puedo no solo vía ingresos por el tema de renta y por el tema de patrimonio, sino desde el tema de gasto, tomar decisiones tributarias en función de tener un mejor recaudo y ser más eficiente, sobre todo en la consecución del recaudo. Me voy a la pausa, volvemos para hablar de este 6% de la población más interesante, los ricos dentro de los ricos en Colombia. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42, estamos en directo desde Bogotá. Tenemos un tuit. Carlos Andrés Cruz dice, llama la atención que el decil más rico de la población colombiana por ingresos solo tenga un valor promedio de 8.5 millones, que representan aproximadamente el 35% de los ingresos. Y sin embargo, la finca raíz nacional tenga una tendencia tan elevada. Particularmente en Bogotá. Y creo que va este comentario más o menos a lo que hablábamos durante la pausa, que es la forma desigual que también se da el gasto dentro de los deciles en Colombia. Y entonces yo simplemente le pongo este es un promedio, y entonces, ¿cómo es que se llama el promedio? ¿Qué es lo que usted dice promedio? Ítem gastos hogares. Una aberración matemática. Una aberración matemática, una forma de ocultar verdades. Sí. Y por eso hay que saber leer los números. Y entonces, ojo, entonces aquí lo que le dice a uno esta encuesta es que en promedio los hogares colombianos se gastan el 28,7% de su plata en alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles. O sea, en gasolina, en arriendo y en servicios, en algunos servicios. Y de ahí para abajo, por ejemplo, esa idea de que los colombianos se gastan
gastan toda la plata en trago y en cerveza, es falsa. 0,7%. O sea, están los datos, son los hechos, los datos y hay que darlos. Pero, Juan Daniel, ese dato del 26%, por ejemplo, es muy distinto para las personas del decil 1 y las del decil 10. Exacto, y creo que está muy bien contextualizado el Twitter que presentaron ese mensaje. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los problemas que tiene el país es, claro, el hogar promedio incrementó su flujo de ingresos en términos reales en un 17%, pero el impacto del gasto en vivienda se incrementó muchísimo. En 2007, el hogar promedio, ese 28% que acabaste de presentar, en 2007 era apenas el 23%. Es decir, creció 5 puntos porcentuales la participación dentro del gasto del hogar promedio. Pero lo más grave en este momento es que ese 28% es un promedio de reconocer que en el decil más pobre o en el decil de menos ingresos, ese gasto en arriendo o ese gasto en vivienda y en servicios públicos representa el 38% de los ingresos de esos hogares pobres, mientras que en el decil más rico o en el decil de mayores ingresos, ese porcentaje solo refleja el 24%. Eso significa que el arriendo o la vivienda se está volviendo un impuesto para los pobres, ¿cierto? Porque le está generando una carga relativa muchísimo más importante, cosa que no sucede con los alimentos. Y entonces aquí viene lo chévere de la política fiscal, es que si usted se da cuenta que la gente está gastando mucho en arriendo y que hay un problema de vivienda, por ejemplo, y usted necesita hacer políticas de vivienda, pero necesita recoger plata de impuestos y se da cuenta que la gente más pobre está gastando no tanta plata en bienes que tienen IVA, en cambio los ricos más plata que tienen IVA, ampliar la base del IVA no resulta ser una medida regresiva, sino tal vez progresiva. Eso yo creo que sería un poco mucho decir. La verdad, pues o sea, en general cualquier impuesto al consumo en promedio va a tender a ser regresivo porque es muy sencillo, el pobre vive alcanzado mientras que el rico ahorra. Entonces cuando yo cobro impuestos a cualquier tipo de consumo, el porcentaje va a ser más alto para la gente de bajos ingresos, mientras que el porcentaje va a ser más alto para la gente de bajos ingresos, mientras que el de altos ingresos que ahorra y no gasta, no paga un impuesto al consumo. Entonces, no sé, yo matizaría un poco eso. Claro, digamos, en este momento el IVA es un impuesto que tiene muchas exenciones a la canasta familiar básica y entonces el consumo del tipo de cosas que consume la gente de bajos ingresos está grabado a una tasa efectiva menor que las cosas que consumen los de altos ingresos. Pero que son las mismas en algunos casos. Es decir, también están subsidiando a los ricos en algunos... es decir, en la canasta básica familiar, Camilo, los ricos están siendo, como ya estamos en el decil 10, estamos siendo subsidiados por esta exención. En alguna medida sí. O sea, si el 30% de la población es pobre, como hemos visto los números, hablo 30 para redondear de manera fácil los números, y el 70% no lo es, y lo que hacemos es no ponerle IVA a la papa, que en realidad no sería un impuesto al consumo, a la papa, para defender a este 30%, lo que estamos haciendo es favorecer el 70%. Con el recaudo del 70% yo podría mandar una cantidad de dinero a este 30% que podría ayudarlo en sus condiciones de calidad de vida e inclusive causar una movilidad social mucho más rápida a la que tenemos ahorita. Vuelvo a la pregunta de qué es ser rico en Colombia con esta nota de calle que hicimos preguntándole a la gente en las calles de Bogotá qué es ser rico en este país. Para usted, ¿cuánta plata se necesita tener para ser rico aquí en Colombia? Unos 10 millones de dólares. Si no, es un clase media y arribista. No sé, como más de 100.000 dólares. ¿Unos 1.000 millones de pesos? ¿De pesos? Sí. Unos 1.000 millones. ¿De pesos? No sé, 1 billón de pesos tal vez. Rico de tener finca, buena casa, apartamento en Cartagena, empresa, 20 Carros, bueno. 20.000 millones. 15.000 millones de pesos. Más o menos. Por lo menos 20 millones de dólares. Pues yo soy rica. ¿Y usted cuánta plata tiene? No tengo mucha, pero soy rica. Pero los millonarios, ¿cuánta plata pueden tener en el banco? 2.000 millones. Yo creo que por unos 10 billones De pesos. de pesos, sí.
Por la situación en que estamos, yo creo. 10 millones de dólares es alta cantidad. El problema es cómo lo sepa distribuir y cómo lo sepa manejar. Casualmente hace unos días contesté una pregunta más o menos parecida a un familiar. Y lo que pasa es que, ¿por qué los ricos tienen tanta plata? Le dije, primero porque son tacaños y segundo porque miden sus gastos. En cambio uno sí se solventa y se gasta ya sus lujos. Pero es que millonario en referencia a tener la calidad de vida común, ¿a eso te refieres? Porque digamos... Ser rico, ser millonario. Digamos por ahí, no sé, 200 millones, 300 millones. Por ahí desde 100, tal vez. ¿100 millones de pesos? Sí. Yo creo que uno para sentirse millonario es que le sobre la plata. Si a usted tiene 10 millones, 20 millones y se siente bien, entonces se siente millonario. Bastante subjetiva la pregunta, ¿no? Y creo que fuimos de 100 millones de pesos a 100 millones de dólares. A 10 billones de... Que eso es lo que refleja, es que este tipo de discusiones y que podamos presentar la información de estas encuestas de una forma más amigable, lo que va a ayudar es a mejorar la contabilidad mental de la riqueza de los colombianos. Y si lográramos tener esa contabilidad mental mucho más fina, podríamos ser mucho más conscientes de que pagar impuestos es rentable para la sociedad, ¿cierto? Porque es un mecanismo de redistribución y que todos profesionales, exalumnos míos, que se unen, hacen su maestría y forman un hogar, tienen que sentirse muy afortunados y tienen que tener una responsabilidad social de que forman parte de uno de los segmentos más favorecidos de la sociedad. Se propone es como un lubricante tributario. El tema de la cultura de esta... De acuerdo, contabilidad mental, me gustó eso. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:55, tenemos un tuit, gracias a todos los que han estado participando esta noche y este tuit de Javier creo que es perfecto para la discusión de hoy. Las estadísticas son como el bikini, parece que muestran mucho, pero no muestran lo que uno quiere ver. Pero es la zona en la que pues, la gente quiere enfocarse más o menos, ¿no? Más o menos. A ver, y estamos hablando entre la diferencia entre los ricos y los más ricos y tal vez esa diferencia se puede ilustrar con la diferencia entre el más rico de Colombia y el más rico del mundo, que es Jeff Bezos. Y entonces estos son datos de la revista Forbes. Jeff Bezos, que es el más rico del mundo, tiene 112 billones de dólares. Billones de dólares son miles de millones. No billones en español. Y Luis Carlos Sarmiento, que es el número 123, tiene 12,1 billones de dólares, es decir, 12.100 millones de dólares. Y hay una gran distancia, como sucede también entre los ricos en Colombia. Y les voy a poner esta gráfica de una economista que se llama Juliana Londoño, que calculó de alguna manera misteriosa, porque todavía no sabemos cómo consiguió esos datos, la probabilidad que tienen los más ricos de Colombia de aparecer en los Panama Papers. Entonces ella de alguna forma logra saber quién aparece en los Panama Papers y cuánto ganan los que aparecen en los Panama Papers y se da cuenta que la gente que tiene entre 140 y 400 mil millones de pesos tiene casi el 0% de posibilidad de aparecer en los Panama Papers. Sin embargo, esa posibilidad va subiendo enormemente hasta llegar a los que tienen más de 5 billones de pesos, que ya tienen una posibilidad, un porcentaje de probabilidad de 1.5% de aparecer en los Panama Papers. Esto lo que nos sugiere es que dentro de los ricos, los más ricos tienen un grandísimo incentivo a evadir impuestos y por eso tienen cuentas en Panamá, ¿no? Y es como la gran pregunta de cómo cobrarle impuestos a los más ricos y qué nos dice esta encuesta de la gente más rica del país. Bueno, uno de los elementos es la realidad que nosotros enfrentamos en el país. Y una de las estrategias es poder garantizar que la tarifa del impuesto de renta sea progresiva en función del nivel de ingreso. Colombia lo ha intentado, el gobierno anterior trató de tener estos esquemas, el esquema INMAN, el esquema INMAS y las cédulas tributarias que se establecieron, pero los costos de transacción de todos esos elementos y de todas esas medidas, pues lo que llevaron fue a que siempre buscáramos la forma de hacerle el quite a esa norma.
Entonces, una buena simplificación tributaria en la que la tarifa fuera escalonada en función del nivel de ingreso, pues podría cumplir el objetivo de que pudiéramos lograr que todas estas personas que están ganando 50, 60, 80 millones de pesos al mes contribuyan de una mejor forma a la política pública del país. 100.000 personas en Colombia se ganan más de 33 millones de pesos al mes, 30.000 de esas personas se ganan más de 80 millones de pesos al mes y hay 76 personas en Colombia que tienen un patrimonio superior a 50 millones de dólares. Esos ricos podrían pagar muchos impuestos si el Estado fuera más eficiente en cobrárselos. Sí, eso es cierto y una de las propuestas a resaltar ahorita del gobierno del presidente Duque es que ha salido a decir que aunque inicialmente se propuso que el impuesto de renta se le empezara a cobrar a las personas que ganaran más de 2 millones de pesos, porque en general las personas naturales tributan poco, lo que después salieron a decir era que no, que más bien, y pues reconsiderar es de sabios, las personas que ganaran más de 50 millones de pesos eran de las cuales tenía que subirse el impuesto a la renta. Aunque, ojo, acuérdese de los deciles y alguien que gana más de 2 millones de pesos al mes probablemente está en el decil 8 o 9, ¿no? Y si la gente de los deciles 8, 9 y 10 no declara renta, ¿quién declara renta en este país? Claro, o sea, lo que pasa es que, primero, la historia dentro de cada uno de los deciles es casi tan interesante como la historia en toda la población. Hay tanta o más desigualdad dentro de ese décimo decil que lo que hay en general en la población. Entonces, lo que nos muestran algunos de estos estudios, utilizando otro tipo de datos, es que la tasa efectiva de tributación de las personas que están como en el decil del decil, en ese primer... En el 0,01% de la población. En el percentil más alto, se llama esa vaina, tributan como personas naturales una tasa efectiva del 11.5%. Mientras que en Estados Unidos el grupo comparable tributa como un 23%. Sí. Entonces, pues si vamos a ser progresivos en la tributación, pues hay que empezar por arriba y luego ver los de abajo si tienen que pagar más. Camilo, usted tiene la última palabra. ¿Sobre todo? Yo diría que tenemos que ser un poquito honestos los colombianos. Y es, siempre el debate tributario y el debate de la evasión lo llevamos de una u otra manera a los ricos. Y sin querer los colombianos sistemáticamente no pagamos impuestos. O sea, la evasión de IVA o la elusión, porque en realidad digamos que es legal, de las tiendas de barrio el año pasado pudo haber llegado a los 23 billones de pesos. Eso es el doble del hueco fiscal en Colombia. Entonces, cuando todos estamos en un mundo de informalidad, donde la pasamos en San Victorino, donde la pasamos en el hueco, donde le compramos a un vendedor ambulante, donde fomentamos todo este tema de la informalidad, es incómodo que nos digan esto de frente, es incómodo aceptar que todos somos parte de un sistema de evasión masivo culturalmente aceptado, porque hemos hecho unas normativas fiscales y legales de a poquitos y cuidando al pobre y pobrecito si lo toco. Y esa fue su última palabra, señor. Pero yo creo que la gente se pagaría impuestos con más gusto si supiera que los más ricos están pagando más. Sí, claro. ¿No? La contabilidad mental, los laxantes tributarios. Muchas gracias a ustedes, señores. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.